Shalom. Creo que ya está transmitiendo. Como estoy probando aquí a través de la plataforma de YouTube, lo hemos hecho ya por un largo tiempo en el Facebook, en donde hemos estado dando clases de la sección semanal de la Torá, pero decidimos mudarnos aquí para una nueva materia que tiene la idea de proyección. El Facebook, entiendo que es un poco más cerrado el grupo, entonces ahora con la idea de proyección, de llevarlo a otras personas, parece que YouTube tiene esa posibilidad mayor. Bueno, pues voy a comenzar con la clase, voy a dictar la clase y pues una vez que se termine ya la transmisión y todo, pues ya voy a poder saber si todo salió bien y si no, si hay alguna otra manera. Bueno, platicaba yo con algunos el día de ayer acerca del deseo de transmitir acerca del Nuevo Testamento. No desde el punto de vista teológico, como se maneja popularmente el Nuevo Testamento. Sin embargo, no carecerá de una interpretación, por supuesto, en el contexto de aquellos días, en el contexto histórico en el que fue escrito y por quienes fue escrito y a quienes fue dirigido el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a contextualizar porque cada una de estas palabras ha sido dicha en un sentido. Entonces, habrá que trabajar para poder alcanzar a entender ese contexto. Entonces, esta es la razón y la idea de esta transmisión. Bueno, vamos del Nuevo Testamento. Como sabemos, es un cúmulo de libros, de documentos, de cartas que están divididos en los evangelios, que son 4, y luego hay un libro de Hechos, que es como la segunda parte a uno de esos evangelios, que es el libro de Lucas. Luego hay distintas cartas de diferentes apóstoles, que son Pablo, y luego también Juan, por supuesto también Pedro, por ahí está Judas. Entonces, todo esto forma parte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a terminar concretándose en estas 27 libros, 27 cartas o documentos, porque así lo decidió un hombre llamado Ireneo ya hace muchos años, en el siglo II de esta era. Él ha sido el que se encarga de hacer el canon, el contenido, la regla de lo que él considerará los documentos que ayudarán a la creación de este nuevo pensamiento dentro del judaísmo. De estos documentos vamos a comenzar con el libro de Marcos,
¿Por qué voy a comenzar con el libro de Marcos a pesar de que el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo? Bueno, el libro de Mateo es es un libro con un poquito mayor de contenido. Según se cree, ha sido escrito precisamente para los judíos que deben alcanzar a comprender el mensaje de la persona de Jesús. Entonces, contiene un poquito más de fuerza del conocimiento del judaísmo de aquella época y de la vida judía. A diferencia de esto, el libro de Marcos, un poco más sencillo en su narrativa, tiene un poquito más de historia, o sea, narración de hechos reales que recuerda Marcos acerca de la persona de Jesús. Marcos es posible que no conoció a Jesús, pero él escribe de la narración o de la predicación de Pedro. Entonces él recoge, después de haber oído y caminado por mucho tiempo con Pedro, el apóstol, entonces él recoge información y redacta lo que recuerda del mensaje o predicación de Pedro. Entonces lo hace de una forma más sencilla, narrando, les digo, lo que recuerda de la predicación de Pedro, pero también conlleva un cierto grado de contenido interpretativo que debemos nosotros conocer. Esto es el libro de Marcos, por lo tanto voy a comenzar con él. Luego también el libro de Mateo va a tener una situación muy curiosa. Para el siglo II antes de nuestra época, después de que el imperio griego llegara a tomar las tierras del Levante, lo que hoy es Israel y toda esta región, tenía como una misiva, parte de su botín de guerra, tener los objetos más preciosos, de mayor valor, y sin duda alguna también sobre la literatura. El imperio griego sabemos que tenía una cierta intención con respecto de la filosofía, de la inteligencia, del intelecto. Entonces también gustaba de recuperar obras de los lugares a donde ya conquistaba. Entonces se dio cuenta de lo importante que era la obra literaria del pueblo hebreo. Entonces recopiló todo lo que se tenía del Tanaj, que en aquel tiempo había sumado en el canon Esdra y Nehemías, de lo que se conoce hoy en día como el Tanaj, Torá, Nevi'im, Ketuvim, por ahí del siglo II antes de nuestra era. Él, bajo esta orden, me parece que Ptolomeo era el rey en aquella época. Aún no se sabe bien, hay diferentes versiones, si fue orden de Ptolomeo o fue orden del Sanedrín de aquella época, que solicitó que se hiciera una recopilación de estos documentos, de estos escritos tomados del hebreo y arameo para ser traducidos al griego. Uno, para que lo tuviera ya el imperio griego. Dos, porque se hablaba sobre todo por nuestro pueblo el idioma griego, el griego koiné en aquella época. Entonces se recopiló esta información y se tradujo al griego.
En el idioma hebreo se conoció como el Targum Shvarim, que es traducido como la Septuaginta, los 70. Entonces, esto ya está en griego. Bueno, lo curioso, les digo, con respecto de Mateo, es que Mateo es un documento del Nuevo Testamento que parece ser que fue el primer documento escrito de lo que hoy es el Nuevo Testamento y que se añadió, se incluyó en la Septuaginta, en este documento que les digo. De tal modo que aparte del Tanaj, también incluía al final el libro de Mateo, también en hebreo. Que por supuesto para entonces pasó al griego, porque la Septuaginta era en griego. Entonces esto hizo que de ya en el mundo judío y el mundo de aquella época que estaba siguiendo los pasos de Jesús y de los apóstoles, se separaran. Y entonces la Septuaginta tomó, dejó de tener la importancia dentro de la comunidad judía que estaba teniendo al principio, porque fue usada por este grupo de judíos y de creyentes y de seguidores de Jesús y de los apóstoles, y a partir de ahí se separan los unos de los otros. Obviamente para entonces ya ha pasado el tiempo. Entonces esto es una razón por la cual Mateo se conecta de mejor manera con lo que va a ser conocido hoy en día como el Antiguo Testamento, o sea, el Tanaj. Y ahí que vamos a tener que abordarlo con la ayuda del cielo, el libro de Mateo, pero un poco más adelante. Ahora comenzamos con el libro de Marcos. Le digo, él se llamaba Juan Marcos, el discípulo de Pedro, y retuvo toda la información que Pedro predicaba, según el propio contenido. Así que vamos a concentrarnos en estudiar esto. No vamos a abarcar tal vez una extensión amplia del documento para que podamos hacerlo bien, lo mejor posible, para que tengamos una herramienta que nos permita a nosotros defender nuestra posición ideológica dentro del judaísmo, porque como ya sabemos, se ha difundido de tal modo los intérpretes del Nuevo Testamento, que hoy se conocen como cristianos, más les digo que el Nuevo Testamento es un documento judío, es un documento que se estudia en las universidades, en las academias hebreas, en todo Israel, porque es parte de la historia, parte de nuestra historia, el documento. Aquí, con el paso del tiempo, hacia el siglo 3, 4, 5 de esta era, es que se dispara hacia otro lado, creando el cristianismo. Entonces el cristianismo se separa, vamos a decirlo así, de su hermana, que es el judaísmo. Entonces, vamos a comenzar con la explicación de este documento. El libro de Marcos. Para esto voy a usar Nácar Colunga. Es una versión bíblica, una versión del Nuevo Testamento. Es católica, es cristiana católica. ¿Por qué uso una versión cristiana católica? Porque obviamente los que tienen los documentos más antiguos que se conservan hoy y a los cuales se les ha dado seguimiento y estudio desde el momento mismo en que se recuperan estos documentos, pues es precisamente la Iglesia Católica. Es posible que
que la iglesia liberal, eh, más tarde con Martín Lutero y con otros hombres, Juan Calvino, John Wesley, hayan tenido también acceso como párrocos, como sacerdotes de la iglesia católica, me refiero, y hayan estudiado también todo esto, pero los documentos más cercanos a esto, pues lo tiene obviamente el Vaticano, lo tiene obviamente la iglesia. Hay infinidad de versiones acerca de estos documentos del Nuevo Testamento, porque ya para la época en que se redacta el Nuevo Testamento o se redactan estos documentos, ya hay mayor facilidad que en la época del Tanaj. Así que voy a usar esta versión, Nácar Colunga, porque es poco más fiel a los documentos primitivos. Digo, no, al final sí se llegan a ver otras versiones cuando uno está estudiando, y porque va a descubrir distintas cosas en el contenido griego. Ahí le digo, dado que hay diferentes documentos redactados por diferentes personas, aun cuando se recogieron 4 evangelios y se tienen 4 evangelios, en realidad hay muchísimos escritos, tanto en esa época del siglo II, que son los manuscritos antiguos que se tienen del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios. Hay muchísimos más, no nada más estos 4, solo que se escogieron estos 4 por este Irineo que les digo, y por una decisión particular de Ireneo, vaya, él tampoco no era un indocto, no alguien que surge así al vapor, tiene conocimientos, y él es el que establece que estos 4 van a ser las versiones, las caras de la predicación o del evangelio de Jesús. Luego, como les digo, no solamente va a haber esas versiones que hoy se conocen como apócrifas, es decir, que no están dentro del canon, no significa que sean ilegales o que sean demoníacas o prohibidas, ¿no? Solo no están contenidas dentro de esta reglamentación que hizo Irineo. Aún así, acerca de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, hay muchas copias de aquellas épocas y tal vez un poquito más tardías, hacia el siglo III, IV, V, muy tardías, y vamos a encontrar pequeñas diferencias entre el uno y el otro. Por esta razón es que al tener en un lugar concentrado toda esa información que es en el Vaticano, entonces ahí se apega un poco más a las evidencias que se tienen. Bueno, entonces tomando esto en cuenta, ahora sí ya vamos a dar principio. Así comienza precisamente el libro de Marcos. Comienzo con la lectura, versículo 1 del capítulo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías o Yesaya. Bueno, aquí la forma en la que comienza, les digo, redacta memorias, lo que recuerda Marcos de la predicación de Pedro. Entonces, lo hace de tal modo con una intención de informar a los lectores, con una intención de informar ciertas cosas, sí hechos, pero también de entender la información, dirigiéndola hacia un lugar. Entonces, comienza con la palabra principio, en arché en griego. Principio significa origen. Esta palabra arché es origen. Así comienza precisamente el libro de Bereshit, con la palabra origen. Por eso se llama Bereshit. Así que hay una conexión, lo que está haciendo es revelar que hay una conexión entre el origen de todas las cosas
y esta información que se está dando a conocer a partir de ahora. Así que conecta con el pasado, conecta con el Tanaj, conecta con la Torá, conecta con la revelación que recibió Moshe. Esta es la idea y la intención de Marcos. Principio del evangelio. El evangelio, esta palabra, evangelio, significa buenas noticias. La palabra evangelio, en torno a la época en la que se escribe este documento, va a estar envuelta en un mundo romano, pero cuya cultura es muy griega. Cuando Augusto César se le va a entregar el reinado sobre Roma y sobre todo el Imperio Romano, justamente se usa de esta palabra evangelio, para manifestar la importancia del nacimiento de Augusto, de este próximo César, cuando va a ser coronado como rey para Roma. Entonces, es un parteaguas en la historia. Así que la palabra evangelio, desde el contexto romano, significa que va a haber un cambio importante en los sucesos a partir del nacimiento de Augusto. Entonces, evangelio, de ahí que buenas noticias, significa buenas noticias. Así que esto es posible que también Marcos, buscando una palabra que precisamente pueda revelar el hecho de que está por acontecer un suceso muy importante a partir de que existe el contenido de la narración que él va a llevar a continuación. Ahora, esto dentro del contexto romano. Ahora, en el contexto de la Torá, obviamente aquí va a hacer referencia al libro de Yesaya, tal como él va a describir, porque el libro de Yesaya, en la versión de la Septuaginta, que está escrita en griego, como les he dicho, se usa la palabra evangelio para la palabra besorá, que significa buenas noticias. Así que ahora, estas buenas noticias de las que habla Yesaya están únicamente en relación con la manifestación del Mesías para el pueblo de Israel. Estas buenas noticias significan esperanza para el pueblo, porque el pueblo está viviendo en una situación de opresión por parte del pueblo romano y ya ellos ansían que puedan ser liberados de esa opresión. Así que esta palabra es perfecta, es exacta para lo que quiere dar a conocer Marcos de la predicación de Pedro. Recuerden siempre esto. Bueno, entonces usa dos palabras cuando esto es algo muy, muy judío y de alguien muy letrado, o sea, de los conceptos y del conocimiento. Cuando Maimónides escribe el Yad HaSaká, el Mishneh Torah, va a ocupar precisamente, va a hacer una referencia de las primeras palabras, de las primeras 4 palabras del Yad HaSaká, del Mishneh Torah, va a usar en la inicial de cada una de estas palabras las letras Yud, He, Vav, He. O sea, para que de este modo él haga entender al lector la importancia del trabajo que está realizando. O sea, lo reconecta Yad HaSaká, los 14 brazos o los 14 fundamentos,
va a unirlos a, a, a esta importancia del nombre de Hashem. Esto es algo que hace alguien que está concentrado en lo que quiere hacer. Esto es una práctica muy judía. Justamente esto es lo que hace Marcos. Por eso ocupa tanto la palabra principio como la palabra evangelio. Así que la forma en la que introduce este documento es muy judía, y sobre todo de aquella época. Luego va a hablar del evangelio de buenas noticias, o sea, va a referir, les digo, estas buenas noticias, de acuerdo a lo que él está haciendo saber con el Mesías. Él va a referir justamente, dice, principio del evangelio de Jesucristo. O sea, para Marcos, la intención de todo este documento es revelar que Jesús es el Cristo. Cristo es Mesías. Ya está traducido de Christos, Mashiach, Christos en griego, Cristo latinizado o españolizado, castellanizado. Bueno, aquí va en primer lugar, usa la palabra Jesús. Bueno, Jesús, aquí este nombre en el idioma arameo, que es la forma en la que se le otorga los nombres al pueblo judío en aquella época, vendría a ser Yeshua. La forma aramea de este nombre. El nombre hebreo es Yoshua, que es el sucesor de Moshe Rabenu. Así que tiene una intención muy clara de parte de Marcos y de parte de todo el relato de cómo se le va a entregar el nombre, este nombre precisamente a Jesús, el de Yoshua, el nombre del sucesor de Moshe, el nombre del sucesor de Moshe. Y uno de los cargos importantes, una de las revelaciones importantes de Moshe es que alguien va a sucederlo en su cargo, que en este caso va a ser Joshua ben Nun, pero también a su vez anuncia proféticamente de que Hashem proveerá de un sucesor de mayor envergadura, de mayor grandeza que la del propio Moshe. Entonces, ahí es donde estamos hablando del Mashiach, del Melech HaMashiach, del Rey Mesías. Así que tiene una intención muy dirigida el hecho de que este hombre se llame Jesús, latinizado. Yeshua en arameo y Yoshua en hebreo. ¿Ya? Justamente este nombre significa la salvación, el Salvador, o sea, salvación propiamente Yeshua, y Yoshua, la salvación de Dios. Yeshua, la salvación de Dios. Así que también el mismo nombre precisamente revela todo esto. Revela este mensaje que tiene en la intención mostrar Marcos. Luego, les digo, viene la palabra Cristo, en griego, Mashiach en hebreo, latinizado Mesías. Este Mesías, de acuerdo a lo que está ocurriendo en aquellos días, se espera que se ponga de manifiesto para precisamente poder ver la esperanza completada para nuestro pueblo. En aquellos días estaba sufriendo de manera consistente. Luego entonces, la intención de Marcos es mostrar a través de este documento que Jesús es el Cristo, o sea que Yeshua es el Mashiach
para Israel. Lo que tiene todo este documento es que vamos a ver que Marcos como que tiene dos porciones. La primera porción, la primera mitad del documento, se va a encargar de describir hechos hasta que finalmente se va a dar a conocer la confesión de los apóstoles de que efectivamente Jesús es el Mesías. Entonces, esto va a ser la confesión de los apóstoles más o menos por el capítulo 8, si mal no recuerdo. Entonces, todo lo que ocurre en este trayecto, les digo, está todo bien intencionado en Marcos de revelar el contenido de su documento. Todos los primeros 8 capítulos van a consistir en revelarle al interior de los apóstoles quién es este hombre. Por lo tanto, la idea de Marcos es, dado que se puede ya perder el evangelio, la prédica, el mensaje de Pedro, porque ya muchos de los oyentes de Pedro no conocieron jamás a Jesús, entonces tienen que oír de la manera más fidedigna cómo es que Jesús se va a terminar mostrando como el Mesías para sus seguidores. Así que la intención de Marcos es que a través de este documento, a través de este relato, todos los lectores puedan reconocer que Jesús es el Cristo. Esta es la idea que tiene Marcos a través de este documento. Es completamente bien intencionado Marcos. Les digo, repite esto hasta el capítulo 8. Justo de allí va a iniciar una segunda mitad de este libro de Marcos, y lo que va a ser el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, es todo estos 8 primeros capítulos, todo este primer proceso se mantiene en Galilea. Una vez de esta confesión, se va a poner a prueba tal confesión de los apóstoles, subiendo ahora hacia Jerusalén, y ahí va a terminar que los apóstoles, en lugar de estar con Jesús en el día de su aprehensión, ellos más bien huyen. Ellos huyen. Así que ya no pueden acompañar esa posición en la que se les reveló a ellos a través de la primera parte, los 8 primeros capítulos del libro de Marcos, que Jesús es el Cristo. Ellos no pueden subir en la segunda etapa, en la que se vendría a mostrar cómo es que Él es el Cristo. Así que eso es curioso de lo que se lee en el libro de Marcos. Luego aquí hay una situación. El texto dice, a continuación, Hijo de Dios. Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta palabra, Hijo de Dios, como tal, no aparece en los documentos más antiguos, no aparece en los primeros documentos, y en otros documentos sí aparece. Posteriormente se han encontrado, obviamente no se encuentran cronológicamente, sino que de repente encontramos unos más antiguos y después unos más posteriores, después otra vez unos antiguos. Así que hay una variación en esta palabra, Hijo de Dios. No aparece en muchos textos. En muchos textos, les digo, de los antiguos, de los primitivos, no estamos hablando de originales. No podemos decir originales, dado que no tenemos documentos originales. No existen documentos originales ni del Tanaj ni del Nuevo Testamento. O sea, no existen documentos originales. Tenemos documentos antiguos, sí. Ahora, en estos documentos hay ocasiones antiguos, hay ocasiones en que sí aparece la expresión Hijo de Dios, y hay ocasiones en que no aparece la expresión Hijo de Dios aquí en este primer versículo. Por lo tanto, de acuerdo a las normas judías, cuando tenemos duda de lo que se está recibiendo,
inmediatamente queda anulado como un texto a poder ser recibido así nada más, sin filtro, de ningún modo. Ahora, se puede entender porque sí se va a usar este concepto de hijo de Dios para Jesús posteriormente, y se puede entender por qué. Incluso el mismo Marcos lo va a usar, pero aquí lo curioso de esto es que esta expresión no lo va a usar, no la van a usar los apóstoles de Jesús en el libro de Marcos. O sea, cuando llega a la muerte Jesús en el madero, cuando él va a la cruz, ninguno de los apóstoles está, o sea, los están siguiendo. Si él los atrapan, también puede llegar a esa situación. Así que los testigos que se encuentran en la hora de la muerte de Jesús, hay uno que expresa que este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios, y lo hace un soldado romano. Es un soldado romano el que hace tal expresión. Así que sí se usa esa expresión de que él es Hijo de Dios aquí en Marcos. Lo curioso de esto es que no lo hacen los apóstoles, lo hace un goy, un gentil. Así que esto es bastante preciso de parte de Marcos, intencionado, otra vez les digo, porque esto significa que a manera de sesgo, digo intencionado, que no va a ser seguido Jesús y creído Jesús por los judíos, sino que los gentiles son los que van a terminar creyendo y siguiéndolo, como justamente ha ocurrido. Ahora, hay que contextualizar ya cuando llegamos, porque esto, le digo, pasa casi al final del libro de Marcos. Así que cuando lleguemos a esta expresión podremos analizar lo que en mayor, de manera más amplia, sucede esta expresión dada por el soldado romano. Bueno, entonces, no, como tal, no podemos decir que aquí aparece Hijo de Dios. Marcos, no podemos asegurar que Marcos escribió esta expresión Hijo de Dios aquí. O sea, sabemos que Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, hasta ahí nada más. Sin embargo, esta versión lo ocupa, pero no debe ser descartado como un testimonio fiel de Marcos. Como está escrito en el profeta Isaías. Así comienza. ¿Por qué comienza con el profeta Isaías? Por la palabra Besorá, la palabra buenas noticias, y la palabra que revela los tiempos finales y al Mesías para Israel, la esperanza de ya terminar con su sufrimiento. He aquí que envío delante de ti mi ángel que preparará tu camino. Voz de quien grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Bueno, el profeta Isaías, este texto como tal, se copia la Septuaginta, así tal como aparece en la Septuaginta, así se copia este texto. He aquí que ahora el profeta Isaías, no solamente Isaías expresa algo así, también lo hace Malaquí, el profeta Malaquí, pero la idea central está en Isaías. He aquí que envío delante de ti mi ángel, angelos, de donde viene la palabra angelos, bien significa mensajero, enviado. Justamente ese mensaje, por eso de ahí viene la palabra evangelio, de ángel, o sea, que hay un mensaje. O sea que van a introducir al mensajero. Hay un mensajero que va a introducir al mensajero de Dios. O sea, es un doble mensajero. En primera oportunidad hay uno que va a abrir la entrada, la puerta para el segundo mensajero. He aquí que envío delante de ti mi ángel que preparará tu camino. O sea que este mensajero va a abrir el paso para el Mesías. Esto es lo que dice Isaías. Esto es la forma en la que abre Marcos. O sea, está dando a conocer que él va a dar
a saber a través de este documento que Jesús es el Mesías. Voz de quien grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. ¿Por qué en el desierto? Otra vez, vámonos con Josué. Habrá que pasar el río Jardín para poder entrar a la posesión de Canaán. Nuestro pueblo ha sido dejado por Moshe al otro lado del Jardín y habrá que cruzar el Jardín. ¿Quién nos va a hacer cruzar este Jardín? Joshua ben Nun. Otra vez, aquí está siendo atraída la gente, está siendo atraída al otro lado del Jardín, a la porción del desierto, que está del otro lado del Jardín, para que se retome la posición que tuvo nuestro pueblo, o sea, está invitándose a la población israelí de la época de Juan el Bautista, que retome la posición previa a la entrada de Canaán. O sea, volver al comienzo, volver al momento previo a la entrada de la tierra de Canaán. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Esto es la misma enseñanza, justamente eso estamos enseñando ahorita en las secciones de la Torah, el libro de Devarim. Es la inspiración con la que Moshe busca inspirar a nuestro pueblo para que puedan ingresar a la tierra de Canaán. Apareció en el desierto, dice el texto, apareció en el desierto Juan el Bautista. Esta palabra apareció, ¿se acuerdan que también se usa cuando Hashem se le aparece a Abraham Avinu? Vaerá. O sea, significa que esto está viniendo del cielo. Significa que esto que está ocurriendo es un plan divino. Viene de arriba. Digo, Marcos usa las palabras perfectas para lo que quiere dar a conocer. Apareció en el desierto Juan el Bautista predicando el bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Como les digo, la idea de Juan es llevar al pueblo al desierto para que recupere la posición que se tuvo antes de la entrada de la tierra de Canaán en la generación de Joshua ben Nun. Aquí dice el texto, predicando el bautismo de penitencia. O sea, el bajar a las aguas. El bautismo es un rito de purificación, ya sabe, dentro de nuestro pueblo, que nos prepara precisamente para el ritual de servir a Hashem, la avodat Hashem, el servicio a Hashem. Esto lo realizamos en todo momento que vayamos a prepararnos para hacer un servicio a Hashem. Sobre todo esta práctica se usa en esos días. O sea, la descripción de esta práctica está perfectamente ubicada en tiempo y forma, porque la práctica del lavamiento, de la purificación, no es una práctica que se llevara a cabo en los días de nuestro pueblo, cuando David Amelech, cuando Shlomo Amelech, ¿no? Ya les he platicado que nuestro pueblo no es precisamente el pueblo más obediente a la voz de Hashem, sino que precisamente nuestra desobediencia nos llevó a Babilonia, y ahí es donde se comienza a surgir el judaísmo. Y una de las prácticas que hace surgir el judaísmo es precisamente el ritual de lavamiento, de la purificación, y de este modo estar preparados para poder servir a Hashem. Y por lo tanto estas prácticas se enfatizaron, se popularizaron, sin demeritarlo, en estos días de la narración de Juan el Bautista. Así que ahora hay una situación aquí que también puede jugar, puede confundirnos.
que es, dice, el bautismo de penitencia. Ya, la palabra bautismo tiene que ver con la purificación, con este rito de la pureza ritual a través del agua. Para la penitencia y para remisión de los pecados. Como ya sabemos bien, los ritos que retiran el pecado, o sea, que hace la remisión del pecado para nuestro pueblo, son los sacrificios en el templo. Pero por lo que ocurría en el templo en estos días de Juan el Bautista, en donde estaban al frente ministros en el templo que no son kasher, no son correctos, no son aptos. O sea, los ministros sí pudieran ser de la tribu de Leví, mas no de Aarón. No eran de Aarón, o sea, me refiero a esa época. Por lo tanto, no consideraban algunos grupos judíos, algunos judíos, no consideraban del todo correcto lo que se ofrecía, el tipo de servicio en el Bet HaMikdash, en el templo de aquella época. Por eso es que hay una enorme diferencia de distintos grupos entre fariseos, entre saduceos. Justamente los saduceos, ellos, hay un hombre que fue Cohen Gadol, que fue Sadoc, pero no es que ellos fueran descendientes de Sadoc, los saduceos, quienes estaban al frente del servicio en el templo y también al frente del Sanedrín en aquella época. No significa que fueran descendientes de este hombre, sino que idealizaban, o sea, tenían la idea de darle continuidad a los principios formados por Sadoc mientras Sadoc estaba en el templo. Pero no, de ningún modo ellos eran descendientes. Así que por eso había fariseos, grupo farisaico, porque hay una diversidad de grupos fariseos, se engloban como fariseos una sola escuela, pero hay distinta forma de pensar dentro del fariseísmo. Así que no están de acuerdo con muchas de las cosas que suceden en el templo. Así que si no se están llevando las cosas como lo manifiesta la Torah en el templo, entonces no está ocurriendo la remisión de pecados. Sin embargo, a través de lo que los profetas dicen, se sabe que también la purificación en agua permite la remisión de los pecados. Esto era principalmente enseñado por un grupo llamado los esenios. Los esenios eran justamente descendientes de los Kohanim, descendientes de los Levín. Esto es lo que en su mayoría eran ellos. Justamente Juan el Bautista es un descendiente de Leví. Así que cuando ellos son retirados del servicio del templo, ellos se recluyen en su espiritualidad y se retiran hacia el desierto, justamente a las cuevas del Qumran. Se va a mover un grupo nutrido de ellos, nutrido para aquella época. Se calcula que eran unos 800 o 1000 personas, 1000 esenios, que estaban recluidos en las cuevas del Qumran. Y ellos tenían justamente unas prácticas muy ascéticas, incluso se abandonaban a la ingesta de carne, no comían carne. Justamente porque todo tenía que ver con el Mishkan, con el tabernáculo, con el templo en aquella época. Entonces, por esta razón es que de Juan el Bautista se va a decir que él, la forma en la que vive y lo que come, que es miel y langostas, es una vida típica de los esenios. Y esta predicación que él tiene de que la purificación es para remisión de pecados, es porque no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en el templo, con lo que está ocurriendo en el Bet HaMikdash. Así que esta es una norma espiritual, porque al final la razón de lo que nos lleva a la remisión de pecados es la teshuvá, el arrepentimiento. Así que si hay arrepentimiento en la persona y hay un ritual
que escenifica ese arrepentimiento, entonces lo es el Jardín, lo es el río Jordán. Así que al cruzar las aguas, nuestro pueblo ya está listo para ocupar la tierra de Israel. Así, de este modo, cuando alguien pasa por las aguas, sobre todo del río Jardín, ya está listo para poder iniciar una nueva vida. Esta es la idea. Bien, así que Juan el Bautista está enseñando esto de acuerdo completamente a todos estos tiempos. Acudían a él de toda la región de Judea, todos los moradores de Jerusalén, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto es lo que decimos. Llevaba Juan un vestido de pelos de camello, propio de aquellos hombres que estaban recluidos en el desierto, porque les ayuda. Un camello ya sabemos lo que resiste, y es su piel la que le ayuda a resistir el cambio climático. Y un cinturón de cuero ceñía sus lomos y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Así que concuerda la descripción que se da aquí con la vida de los esenios. Por lo tanto, ya vemos, la descripción va de acuerdo con los esenios. Y ya sabemos que Juan el Bautista es levita. Por lo tanto, perfectamente encaja dentro de las características de aquellos hombres que se conocen como esenios. ¿Vale? Entonces los esenios eran muy independientes en la forma en la que ellos enseñaban, y la gente los consideraba con autoridad por el tipo de vida que ellos vivían. Entonces, en su predicación les decía, ¿cuál es la predicación de Juan el Bautista? Tras de mí viene uno más fuerte que yo, ante quien no soy digno de postrarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Bueno, aquí hay una expresión también muy romana, le digo, de aquella época. ¿Por qué romana? Pues porque nuestro pueblo estaba sujeto a las vivencias, a lo cotidiano entre los romanos. Y había una posición que tenían los hombres más acaudalados, más ricos de Roma. Tenían un siervo que tenía una ocupación que manifestaba la dignidad del amo, que manifestaba la dignidad del señor, de este hombre rico. Y era que precisamente se encargaba de atar y de desatar las sandalias de sus pies. Entonces, esto era, digo, solamente los más dignos dentro del pueblo romano podían hacer, o sea, tenían a un esclavo especialmente para esto. Así que él dice, se encuentra en una posición en la que el que viene, a quien él está abriendo puerta, no es un hombre de cargo tan digno, tan grande, pero él, a pesar de la grandeza que tiene, no puede ser usado para tener tanta cercanía y prestarle este servicio a la alta dignidad que viene. Esto es lo que dice, lo que está significando el dicho de Juan el Bautista. Juan el Bautista, entonces, está dignificando la figura de el que viene, que ahora ya sabemos será Jesús. Ahora dice, y lo dignifica de tal modo, y él es humilde en esta posición de la jerarquía de este hombre que viene, que él está solo bautizando en agua, es decir, un rito que la propia Torá, que los sabios de Israel de aquella época han diseñado precisamente para manifestar una actitud de fe y de confianza muy grande, pero aún así no tiene los alcances que se espera produzcan
la influencia de este hombre que viene para el pueblo de Israel. O sea, este que viene, dice, bautizará, usa la palabra, en el Espíritu Santo. O sea, es incomparable los alcances que tendrá este hombre que viene a los alcances que está teniendo Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan el Bautista está llegando a la gente y se está arrepintiendo de sus pecados y está entrando a la idea de una nueva vida. Y solamente el rito es agua, más el rito al cual serán sumergidos los oyentes a partir de la manifestación del hombre que anuncia Juan, que es Jesús, va a ser la manifestación del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, otra vez. El Espíritu Santo es un concepto que se ha magnificado justamente a través de estos sabios que vuelven de Babilonia. Como les digo, el judaísmo como tal se desarrolla, se magnifica en estos tiempos. Es justa la razón por la cual hay un libre pensamiento dentro de todo el pueblo de Israel y cada quien puede estudiar la Torá, tener la Torá al lado y crecer en su desarrollo personal y espiritual y conceptual, intelectual y de fe, o sea, engrandecerse. Y sin embargo, nadie hasta entonces va a alcanzar a revelar tal conocimiento como lo hará este hombre del cual está viniendo a anunciar Juan el Bautista, que es este Jesús, y va a ser conocido como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces se va a desarrollar más todavía el concepto del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo va a significar el guía, va a terminar siendo al final el guía de nuestras vidas. Les he platicado en otras clases y en las clases de la Torá, cuando nosotros hacemos bien las cosas, o sea, cuando las cosas salen bien, cuando nosotros tomamos una decisión y elegimos un camino, tomamos una decisión y las cosas salen bien, nosotros damos gracias al cielo. Esto es, decimos, de Dios nos ha venido esta bendición, este buen camino por el que nosotros hemos caminado. Aun cuando la decisión la tomé yo, mi intelecto, mi conocimiento, si salieron bien las cosas, le doy gracias a Hashem. Si salieron mal las cosas, entonces yo digo, yo me equivoqué. Pero jamás decimos que Hashem se equivocó. ¿Vale? Hasbe Shalom. Siempre que hay un error, el error fue nuestro. Un error en la decisión, el error fue nuestro. Cuando las cosas salen bien, la gloria es para Hashem. Cada vez que las cosas salen bien, decimos ahora, esto es una revelación del Espíritu en mi vida, en nuestra mente. O sea, que ahora estamos conociendo que la comunicación llega a nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es lo que comienza a discernirse en aquellos días de la vuelta de la Galut Babilonia hasta la revelación de la Mishnah, o hasta la redacción de la Mishnah. O sea, el Espíritu Santo empieza
a través de todo este esmero en el estudio de la Torá, del Tanaj, y que los sabios están haciendo que el pueblo se concentre y persevere en el guardar la Torá y los mitzvot, para que no nos vuelva a ocurrir esto de salir al exilio, ha llevado a madurar la idea de que es el Espíritu Santo el que se comunica con nosotros y nos lleva por el buen camino, nos lleva por el camino del plan divino. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en agua, cuando somos purificados en agua, este es el texto, significa que aún podemos seguir equivocándonos en las decisiones tomadas. Pero cuando se dice que Él vendrá y bautizará con Espíritu Santo, significa que nuestra vida y nuestras decisiones serán siempre tomadas de la mano del cielo. Y he ahí por qué nosotros sabemos que han llegado los días del Mesías, han llegado los tiempos mesiánicos, porque nuestro Yetzer Hará, aquella tendencia que tenemos al mal, será eliminada de nuestras vidas. Entonces, ese es el momento del Espíritu Santo, ¿ya? Así que esa es la esperanza que nosotros tenemos. En aquellos días, dada la fuerza romana en nuestra tierra, en nuestro pueblo, estábamos buscando, sí muchos, una redención militar, que irrumpiera una fuerza del cielo y que destruyera a nuestros enemigos los romanos. Pero está revelando Marcos que más bien la revelación de este Mesías será una fuerza espiritual, no una fuerza material, sino una fuerza espiritual. Hay judíos en aquella época con ambas posiciones. O sea, hay quien tiene una, hay quien tiene otra, hay quien conjuga ambas en un porcentaje mayor o menor, pero hay esta diversidad de pensamiento. Justamente esta es la razón por la cual he querido compartir el mensaje del Nuevo Testamento, porque el judaísmo siempre ha tenido una diversidad de pensamiento que lo enriquece. Lamentablemente hoy en día la batuta la ha tomado una sola forma de pensamiento y esta forma de pensamiento es muy radical, porque desacredita completamente si hay una forma de pensamiento ajena a la de ellos y rechaza, diciendo que ya no es pueblo entonces aquel que piensa de forma distinta a ella. Ahora, esto ocurre radicalmente dentro del judaísmo y radicalmente dentro del cristianismo, o sea, que no tenemos una posición como aquella posición enriquecida por la pluralidad de pensamientos. Así que mantengámonos abiertos a el mensaje que contiene el Nuevo Testamento. Es un mensaje que sin duda nos debe enriquecer. Nos debe enriquecer porque ahora estamos aquí con esto, la intención que tengo, en todo tenemos intención, es justamente, mire, la Torah dice que judíos y cristianos somos hermanos, eso es lo que dice la Torah, pero nos hemos radicalizado y no hemos congeniado. Entonces, la idea de esto es abrir nuestra mente. Tenemos una pluralidad de pensamiento. El judaísmo siempre lo ha tenido y por eso ha crecido y se ha desarrollado. Así que con esta introducción que hemos tenido al mensaje del Evangelio de Marcos, pues la idea justamente es esta, que podamos tener herramientas de conocimiento histórico, interpretativo, del mensaje que se dio a conocer
allá en la época del primer siglo de esta era común. Herramienta que nos puede ayudar a defendernos de esta posición radical dentro del judaísmo y dentro del cristianismo para ver si logramos acercarlos y entonces entender que somos hermanos, pues el mensaje del Mesías por Yesaya es un mensaje universal, es un mensaje espiritual, es un mensaje intelectual, un mensaje completo y profundo. Bueno, con esto comenzamos en esta clase del libro de Marcos y ahora concluimos y nos veremos para la próxima. Espero con la ayuda del cielo poder hacerlo el siguiente domingo, primer día de la semana. Por lo pronto es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Shalom.